Moltes gràcies i molt bona tarda a tothom. Ara, continuant amb la graella que tenim i amb aquest congrés tan important i que estem aquí, també, que crec que hem vist el que ocasiona el teletreball i les videoconferències dels diferents sistemes, parlarem amb una taula molt, molt interessant amb les persones que ara esteu veient i que convido ja a que obrin les seves càmeres. Si queréis ya, podéis poner las cámaras en abierto, por favor, Raquel, Denise y Sandra. Y ya os presento y empezaremos esta mesa redonda de mitos y realidades del teletrabajo, que como conocéis, pues bueno, el pasado 13 de octubre entró en vigor el Real Decreto Ley de 28/2020, 22 de septiembre, de trabajo a distancia, o como coloquialmente se la conoce, Ley del Teletrabajo, que se aprobó con el fin de extrapolar y regular los derechos y obligaciones de la protección del trabajo presencial al trabajo a distancia. Esto ha llevado pues bastantes dudas, ha habido diferentes convenios. Entonces, de todo ello vamos a hablar con estos tres invitados y grandes profesionales, los tres, como todos los profesionales y todos los ponentes que están en los 2 días que hemos tenido de jornada. Voy a empezar por Sandra. Sandra es abogada, laboralista, socia directora del área laboral de IMB Group, proyectos de Interim Management en recursos humanos. Muchas gracias, Sandra, por tu tiempo y bienvenida. Raquel Jiménez, gracias Sandra, muchas gracias. Raquel es abogada también, especialista en seguridad y salud laboral, es asesora jurídica de la gerencia d'Asprecat, que es la Asociación de los Serveis de Prevenció Aliens de Cataluña, es socia directora de TJ Abogados. Muchísimas gracias, Raquel, y también por tu tiempo, porque aunque os parezca a todos que es solo este tiempo de la mesa, llevamos pues todos los días preparando y con ellos y hablando y se agradece el tiempo en estos momentos, muchísimo. Y a Genís Margarit, que es ingeniero de telecomunicaciones, consultor de seguridad tecnológica durante los últimos 15 años y combina su trabajo en la docencia con la Universidad Pompeu Fabra y es miembro de la Junta de la Asociación Catalana de Ingenieros de Telecomunicaciones. Pues nada, muchísimas gracias a los tres, ser muy bienvenidos. Y como tenemos mucho de hablar y muchas preguntas y seguro que con mucho debate, que como conocéis, sobre todo los asistentes, por favor, pues en QA que os aparece ponerlos unas preguntas y se las haré al final de la jornada y las lanzaré todos. Veamos, el teletrabajo ha venido para quedarse, aunque todavía está para ver exactamente en qué nivel se va a situar y una vez superada la pandemia, que esperemos que sea pronto. Y todo esto, pues hay gente que dice que, bueno, que es una nueva normalidad, va a mantenerse. ¿Qué creéis que la relevancia del teletrabajo va a mantenerse muy elevada una vez superada la pandemia o no? Empiezo por Sandra. Si te parece, Sandra, me contestas tú misma qué te parece todo esto del teletrabajo y también, sobre todo, a nivel de la norma, que nos puedas decir todas tus impresiones como abogada experta. Hola, buenas tardes, Rosa. Antes que nada, dar las gracias a la asociación por invitarme en este congreso. Bueno, respecto a la pregunta que me planteas, en mi opinión, se extenderá un teletrabajo, al menos al principio, que estará por debajo del 30% de la jornada, porque ese tipo de teletrabajo está fuera de la aplicación de la norma del Real Decreto Ley 28/2020 y yo tengo la sensación de que las empresas en un primer momento van a optar por ese teletrabajo más esporádico para evitar quizás la aplicación de algunas garantías que establece el Real Decreto, como por ejemplo la compensación de los gastos, y quizás esperen a que se regule a través de la negociación colectiva, como está previsto en la norma, pues eso, ¿no? Cómo se van a compensar esos gastos para ir abriendo, ¿no?, ese porcentaje y ir implementando, digamos, definitivamente la norma. Es la sensación que yo tengo y además es lo que estoy percibiendo en estos primeros semanas, digamos, de aplicación. Todo y que ahora se está aplicando, digamos, el teletrabajo más para el tema del COVID por la situación que tenemos, digamos, excepcional, pero sí que es verdad que se están recibiendo muchas consultas en ese sentido, ¿no? Y parece que esa va a ser la tendencia. Vamos a tener un teletrabajo, por lo tanto, esporádico, que además no va a tener regulación. No va a tener regulación porque el artículo 13 del estatuto ha quedado derogado y la norma actual no les va a aplicar. Así que vamos a tener esta situación un poco atípica.
Muy bien. Muchas gracias, Sandra. Denise, el teletrabajo. Estamos hablando pues de las normas, de temas legales, de todo lo que va a implicar y vamos a continuar con mucho debate, sobre todo también con Raquel, por todo el tema de prevención de riesgos. Entonces, pero a nivel tú, que eres experto en tecnologías, en ciberseguridad, ¿crees que las empresas estaban preparadas desde la perspectiva de la seguridad de la información para afrontar el teletrabajo? O sea, teníamos las medidas, las comunicaciones, ya hemos visto hoy, por ejemplo, que a nivel comunicaciones, pues que si no puedo compartir, que si me falla la comunicación, si pongo la VPN va más lento. Explícanos todo esto, cómo lo podemos remediar y tener la seguridad y las medidas técnicas. Buenas tardes. Yo, además de responderte a este asunto, no puedo dejar de responder al anterior. Y es cuando has mencionado, oye, el teletrabajo está para quedarse, pues yo espero y deseo que sí, porque de momento ya me he ahorrado muchos desplazamientos, me he ahorrado muchos viajes y esto es una mejora para mí. Y los ingenieros de telecomunicaciones tenemos una ingeniería que lleva muchas décadas preparándose, muchas décadas desarrollando posibilidades y tecnologías para cuando llegaran momentos así, pues al menos tuviéramos la posibilidad de televivir. Ya no de teletrabajar, sino de televivir. Porque cuando hablamos de teletrabajo, es probable que durante estos meses haya habido gente que ha hablado con su oncólogo a distancia. Probablemente habrá habido gente que ha gestionado una solicitud de pobreza energética a distancia, o sea que eso es televida, no es exclusivamente teletrabajo. El oncólogo estará trabajando, la persona de servicios sociales estará trabajando, pero la gente que está recibiendo esos servicios está viviendo. Ahora cuando mencionabas mi participación en la Pompeu Fabra, justo la asignatura de ciberseguridad fue una semana antes de que nos confinaran, y la universidad tuvo la capacidad de meter un cambio de rumbo y montarlo todo en aula virtual. O sea que tuvimos también una teleeducación y los resultados fueron satisfactorios. Una cosa es que la ingeniería de las telecomunicaciones está preparada para darnos todas esas posibilidades. Cuando ya lo que buscamos son garantías de seguridad de la información, aquí es cuando empezamos con sutilezas subjetivas. Y estas sutilezas subjetivas, si las hablas con alguien que te va a dar un suministro o te va a dar un servicio en ciberseguridad, siempre te va a pedir la excelencia. Pero esa excelencia tiene que ser subjetiva. Si buscamos la seguridad a unos umbrales como lo que puede tener la mejor multinacional, entonces seremos una pyme que acabaremos pues sin recursos. Es decir, que si preguntas, las empresas en general, yo lo que te diría es que lo que han hecho es habilitar accesos remotos como han podido. Eso es lo que han hecho. Han habilitado los accesos remotos como han podido. Y el como han podido ha habido detrás técnicos que se han partido la crisma para que esos accesos remotos funcionaran. Que luego, a toro pasado, te va a venir el experto en ciberseguridad y te va a poner el dedo en la llaga y te dirá, mal, ay, uy, hoy. Bueno, sí, pero primero un aplauso, porque hemos teletrabajado. O sea que ese es mi punto de vista de partida, Rosa? No quiero chupar mucha cámara, pero sería como te lo diría. Muchas gracias, Denise. Me he apuntado para luego continuar con el tema que muy bien has abierto. Raquel, buenas tardes. Y sí, ha venido el teletrabajo para quedarse y luego también me gustaría a nivel de ya más relativo a todo lo que tú eres más experta en todo lo de prevención laboral y salud. A nivel de riesgos laborales, ¿crees que las empresas son conscientes de todo lo que tienen que hacer o si hay aspectos en los que va a hacer falta mucho trabajo didáctico para ayudar a las empresas que afronten el reto que tienen? Te doy la palabra. Hola, buenas tardes a todos. En primer lugar, me permitiréis robaros 30 segundos para agradecer a Isaka y a los organizadores que nos den
esta palabra, sobre todo a nivel del sector de la prevención, para poder entrar también a debatir en cuestiones de teletrabajo, que es un tema apasionante, pero no es un tema nuevo para la prevención de riesgos ni para la seguridad y salud laboral. Es un tema ya bastante. En cuanto a la pregunta de ¿está para quedarse? Pues vamos a ver qué teletrabajo está para quedarse. Esperemos que el teletrabajo COVID, aquel que refería Genís, el empujón que nos han dado a teletrabajar desde casa como hemos podido, pues esperemos que no tenga esa permanencia, es decir, que lo reconvirtamos a un teletrabajo de calidad. Es decir, yo diferenciaría mucho, y sobre todo desde el punto de vista de seguridad y salud, el teletrabajo COVID al teletrabajo que plantea la norma, pero que no es nuevo, que ya existía. Si va a haber ese volumen de teletrabajo que se está implantando, yo entiendo que no, y soy más partidaria de lo que dice Sandra. Va a haber más parcialidad, va a haber más implanto prácticas que tienen tendencia a ser teletrabajo, pero que no se ajustarían a lo que la norma habla de teletrabajo. Entendemos también que la norma publicada es trabajo a distancia, no solo teletrabajo, aunque parece que la estrella es el teletrabajo. Entonces, ¿que habrá una bajada del nivel de teletrabajo? Entiendo que sí. ¿Y en qué me baso? Es decir, las experiencias de teletrabajo en prevención de riesgos en formas de totalizar ya se habían producido. Es decir, ya había experiencias de empresas que habían apostado por el teletrabajo casi en absoluto por sus trabajadores. Y eso había tenido una cierta reversión, porque el teletrabajo tiene cuestiones positivas, pero también negativas. Es decir, había conseguido implantarse, pero no en los volúmenes en los que inicialmente se había intentado. Yo creo que vamos a tener esta experiencia, es decir, la COVID y la pandemia nos ha lanzado a probar nuevas formas para algunos, aunque ya estaban implantadas, y probablemente dinámicas de ellas se aprovechen. Ahora, ¿todas en formato totalizados? Yo creo que no. Respecto a la pregunta de ¿crees que las empresas son conscientes de lo que tienen que hacer respecto a la prevención de riesgos? Pues aquellas que ya tenían esa forma de desarrollo de la prestación laboral, obviamente sí, porque a efectos preventivos no es nada nuevo. Con lo cual, aquellos que ya lo tenían implantado, aunque fuera de forma parcial o de forma total en algunos puestos de trabajo, sí sabían lo que puede implicar. Ahora, todos aquellos que han tenido que improvisarlo, pues obviamente entran en tener que divulgar sobre todo todas las prerrogativas que requieren en medidas preventivas el teletrabajo, que va muy relacionado a, supongo, cuestiones más que trataremos con Sandra, más de laboral de recursos o no recursos. Por tanto, si están o no al caso de lo que se requiere en seguridad y salud, yo entiendo que sí, no es un tema nuevo. Ahora, lo que apuntaremos es, esto ha venido a pisar el acelerador en cuestiones que sí que había un inicio de desarrollo y se veía que había mucha necesidad de evolucionar, y es en riesgos psicosociales, es decir, el COVID y esta forma de trabajo, como había dicho algún ponente anterior, viene a poner encima de la mesa una mayor necesidad de desarrollar las medidas preventivas respecto a posibles riesgos psicosociales, que ya era una de las áreas estrella en prevención de riesgos antes del COVID. No sé si he contestado a tu pregunta. Muchas gracias, Sandra, por el tema de la norma, ¿no? Porque la ha puesto muy de refilón al principio, porque tampoco yo lo que quería hacer primero es una genérica. Entonces me voy con Sandra. Y Sandra, a nivel de ya lo que ya estás escuchando y lo que tú conoces muy bien de la norma, ¿qué opinión te merece la norma y qué aspectos crees que son necesarios desarrollar en mayor profundidad, o si realmente era necesaria esta norma? Vale, pues quizás empiezo por el final, ¿no? Al final de tu pregunta. Cuando tú analizas como, ¿no?, los abogados laboralistas analizamos la norma en profundidad, realmente nos damos cuenta de que la mayoría de los aspectos que está regulando, que está tocando, ya estaban regulados en otras normas. Algunas cuestiones son realmente reiterativas, ¿no? Es decir, incluso hay artículos que son exactamente iguales a los del Estatuto de los Trabajadores, ¿no? Y que solamente cambia una pequeña frase. Entonces, yo me pregunto realmente si era necesaria esta norma. Yo creo que con una reforma del artículo 13 hubiera bastado. Y
Realmente esa es mi opinión y la opinión de muchos compañeros. En cuanto al contenido de la norma, bueno, la norma tiene luces y tiene sombras, ¿no? Los objetivos de la norma son claros. La norma lo que pretende es regular un teletrabajo permanente, ¿no? Es decir, no un teletrabajo esporádico. Y, por tanto, lo diferenciamos, como bien decía Raquel, del teletrabajo que estamos ahora viviendo, que tiene que ver más con una situación excepcional y que tiene una regulación, además, ahora mismo específica y fuera de la norma, además. Entonces, la norma lo que pretende es regular ese teletrabajo con carácter de permanencia. La norma también pretende evitar que el teletrabajo sea impuesto, es decir, porque prohíbe la imposición. El teletrabajo va a ser voluntario tanto para la empresa como para el trabajador y no se puede imponer ni por la vía de la modificación sustancial de las condiciones de trabajo. Por lo tanto, hay una protección a esa imposición por parte de la empresa o del trabajador. Pretende controlar y contener lo que sería la invasión a la privacidad, ¿de acuerdo? Eso, como decía, está ya regulado en otras normativas y, de hecho, está jurisprudencialmente bastante consolidado, pero bueno, aquí, de alguna forma, en determinados aspectos lo regula. Pretende también delimitar los tiempos de trabajo y de descanso y, de alguna manera, se hace referencia al derecho a la desconexión digital. Pretende combatir, yo entiendo, el aislamiento laboral, dando la posibilidad de poder revertir esa situación de trabajo, de teletrabajo, de trabajo a distancia a trabajo presencial. Y, bueno, finalmente, el tema estrella, ¿no? Pretende regular los gastos porque la norma en sí no los regula, lo remite, como decíamos, a la negociación colectiva, pero bueno, abre la vía para que se pueda regular qué gastos se pueden compensar con motivo del teletrabajo. Pero claro, lo que decía, estos serían un poco los objetivos de la norma o las luces, ¿no? Las sombras, aparte de si eso no es necesaria la norma, bueno, yo creo que la norma genera un montón de dudas, ¿no? Hay muchas cuestiones que generan dudas interpretativas, ¿no? También es verdad que yo no sé, con independencia del tema de si se aplica o no se aplica la norma, lo que explicaba al principio, ¿no? De si va a haber un teletrabajo más permanente o al principio va a ser más esporádico o más mixto. La verdad es que lo que es la propia necesidad o la propia obligación de tener que abonar gastos, yo creo que va a ser un problema para las pymes, ¿no? Es decir, depende de cómo se No me adelantes las preguntas. Depende de cómo se regule socialmente. Yo creo que las grandes corporaciones van a estar más preparadas y van a tener un poquito más de oxígeno, ¿no? Para poder atender a esos gastos. Pero como muchas empresas no van a poder aguantar, ¿no? esa presión económica. Después, lo que decía, hay muchas reglas. Dime. Ahora vendré con los gastos, que tengo primera porque me he apuntado que Denise ha tocado un tema, con lo que luego iré contigo por esto que bien mencionas de gastos. Voy con Denise un momento, porque porque ya Denise me ha levantado, que me lo ha apuntado, entonces luego volveré contigo con esto de los gastos, a ver si me vas a pagar también el Netflix. Vale, voy a Denise. Vale. Denise, contigo porque a nivel de lo que decías, ¿no? Que la gente, pues bueno, sí, han levantado PCs, accesos remotos y nada de temas de seguridad, menos aquellas empresas que quizás ya tenían, pues, o contingencia o un plan de trabajo a nivel del teletrabajo ya en su empresa ya totalmente protocolizado, ¿no? Entonces, a nivel de esto, o sea, entonces estamos en un momento de seguridad que están habiendo muchos ataques. Se está diciendo que la mayoría de los ataques es por temas, sobre todo, pues por el teletrabajo. ¿La gente realmente ha trabajado con sus PCs personales, Denise, o se le han enviado PCs? Pues claro, dice, sí, los técnicos han matado a montar, pues lo que sea, VPNs, temas remotos, pero al final, fuera de esto, ¿con qué equipo se está haciendo en su mayoría? ¿Con los personales, que luego me volveré a Sandra y todo está permitido conforme a la norma? ¿Con los que realmente las organizaciones tenían? ¿Qué es lo que tú te encuentras más? ¿Me lo preguntas o me lo dices? ¿Me lo preguntas o me lo dices? Hombre, supongo que en todos los hogares, en todos, o al menos todos los que conozco yo, ha habido un cuello de botella con el ordenador. Ha habido un cuello de botella con el ordenador. Porque si nos vamos a la televida, teníamos que teletrabajar pues un par y teníamos que estudiar y teleestudiar un par más. O sea, que las familias se han tenido que dotar ellas mismas. El famoso artículo 11 de la dotación, yo no lo he visto en ninguna empresa.
No he visto ninguna empresa que, además de habilitar los accesos remotos, hayan decidido coger licencias adicionales del antivirus corporativo para meterlo en los equipos del hogar. O todavía menos que hayan hecho un gran esfuerzo para hacer una dotación de material de te pongo el ordenador y te pongo el router con la wifi segura. Eso yo no lo he visto. A lo mejor ha sucedido, pero yo no lo he visto. Entonces, la dotación a lo mejor llegará, está escrito, pero no es una realidad. Y no es una realidad que hasta cierto punto es comprensible. Hasta cierto punto es comprensible porque estamos en unas situaciones donde si echas números, para cada lugar de trabajo que tuvieras que securizar en los hogares de tus empleados, tendrías que estar haciendo unas inversiones importantísimas. No es que me tengan que pagar el Netflix, pero a lo mejor sí que me van a tener que garantizar que cuando una persona que vive en mi casa arranca el Netflix no se me corte la videoconferencia. Y todas esas reflexiones tecnológicas, si te las planteas ya no de ciberseguridad, sino de garantías de servicio y de disponibilidad, nos tiemblan las piernas. Nos tiemblan las piernas. O sea que si a mí me plantearas, oye, ¿cuál sería la dotación mínima? La dotación mínima tendría que ser, al menos, aquella que permitiera una gestión y una monitorización remota, que también Sandra lo apuntaba, ¿no? Que dicen, oye, ya es que en el Estatuto de los Trabajadores ya tenemos que el empresario puede monitorizar y puede poner softwares de control, que al final son softwares que para los administradores TIC es media vida. Porque si no tienes un sondeo y no tienes el latido de los equipos, estás in albis. Pues claro, esas herramientas de monitorización que ya llevábamos muchos años desplegándolas en los equipos de trabajo normales y que a lo mejor tenías un porcentaje de teletrabajadores que sí que les sondeabas su portátil, ahora puedes extrapolar eso y hacer un dominio de administración en toda la gente que se ha ido yendo para casa. Pues eso no ha sucedido. No ha sucedido. Y antes, ya en la presentación anterior ya se ha hablado de la IT en la sombra. Esa IT en la sombra ya venimos de tener el propietario de los negocios malcriado. Ya está malcriado porque la gente ya ha estado utilizando su móvil personal para trabajar en muchas circunstancias. Y ese móvil personal nos ha generado un estrés a nivel de ciberseguridad. Pues ese estrés es a la enésima potencia cuando es el ordenador compartido con todos los que estamos en el hogar. Muchas gracias. Pues a nivel de este compartido y del hogar, voy a volver a Raquel. Raquel, muchas gracias, Denise. Si yo estoy en mi hogar y no es el centro de trabajo que tengo en el contrato, ¿esto cómo se mide? O sea, si yo ahora tengo un accidente en casa, estoy en horario laboral, ¿cómo entra este accidente? ¿Cómo se regula todo esto? Pues yo no le pisaré la parte prestacional a Sandra, pero si tu lugar de trabajo es ahora tu casa, ya sea vía COVID o vía el pacto tan nuevo que tampoco no han llegado empresas a formalizarlo, el de la ley del teletrabajo, pues obviamente si hay un accidente en casa durante la jornada, en el desarrollo de la jornada, pues habrá que ver, pero normalmente será accidente y de estos ya han pasado, ya nos han llegado. Mucha literatura, pero esto igual que en las relaciones laborales habituales, es decir, estamos llenísimos de jurisprudencia de decir, a ver, pero es que salí a tomarse el bocadillo a la acera de enfrente, entonces era accidente. Bueno, es que estaba en casa, pero estaba en la planta segunda, he ido hasta el sótano, tal cual, pues habrá mucha literatura, pero nos hemos de remitir a en la jornada de trabajo, en el lugar de prestación, y ya sea vía excepcionalidad de COVID, o sea, vía pacto y relación laboral habitual una vez ya arreglada, si se designa un centro de trabajo, es el habitual y allí ocurre el accidente, pues sí que tendremos que reconocerlo como accidente si se reúnen todos los requisitos. Ahora, quisiera apuntar que el teletrabajo implica que el trabajador elige
el lugar de prestación, pero debe identificarlo. Es decir, eso Sandra ya me corroborará si opina lo mismo en términos laborales, pero en términos preventivos tiene mucha relevancia, porque yo solo voy a poder evaluar aquel lugar estrictamente habituallado al efecto para dar la prestación de servicio. Aquello quiere decir aquella mesa, ordenador, silla y demás que yo he designado. Y ese lugar, mi domicilio, la planta de arriba, la planta de abajo, la habitación, o puede ser un centro que yo alquile en casa tal. Es decir, la norma deja esa posibilidad porque dice en el domicilio particular del trabajador o lugar que designe. Lo ha de designar el trabajador, pero debe designarse, porque además eso tiene una necesidad de evaluación con unas medidas preventivas que deben respetarse y son las que determinarán o no accidente de trabajo y las consecuencias del mismo. Discúlpame, entonces, si es el trabajador el que tiene que limitar este espacio, y luego iremos a Sandra con todo el tema ya más laboral y no de prevención. Pero entonces, yo digo, pues mi espacio, en los pisos que la gente pues vive normalmente y tal, pues lo hemos visto. Ahora hemos visto en muchas conferencias que llevamos meses haciendo, pues sobre la cocina, en un trocito de comedor, o sea, ha sido increíble. Hemos visto las casas de todo el mundo, ¿no? Entonces, soy yo el trabajador que elijo este espacio. Y entonces la privacidad del resto de mi familia, ¿cómo queda? ¿Cómo queda sin invadir la privacidad del resto? ¿Cómo se regula esto a nivel de prevención? Más que la privacidad del resto, que no es algo que puede abastecer la prevención, es la seguridad del trabajador cuando está desarrollando la prestación de servicios. La seguridad del trabajador cuando está desarrollando la prestación de servicios a veces va a implicar pues que tenga un lugar tranquilo donde poder tener reuniones. No lo sé. Es decir, si es en medio del comedor con quien tiene múltiples incidencias, pues me imagino que los riesgos psicosociales se podrán disparar o como mínimo su situación no va a ser la misma de concentración o de capacidad que en un centro de trabajo. Él mismo lo va a notar. Por tanto, los requerimientos preventivos van a venir dados primero por el trabajo que desarrolla. Eso en primer lugar, es decir, deben determinarse las funciones y como cualquier evaluación parte del puesto de trabajo de las funciones y qué es lo que requiere para desarrollarse. En qué es lo que se requiere para desarrollarse, la ley ya ha apuntado que debe tener especial consideración en los factores psicosociales, los organizativos y sobre todo, ya siendo organizativos, hace la especificación de los descansos, el horario flexible y demás. Cuestiones a las que apuntabas con ese compartir ese lugar, ese hogar, con otras personas que tienen que convivir o incluso trabajar. Por tanto, esto sí que va a llevar mucha literatura y mucho desarrollo, porque nos podemos encontrar que hay un empresario que quiere que su trabajador teletrabaje y un trabajador que quiere teletrabajar, pero quizás por los requisitos que tiene ese puesto de trabajo a nivel preventivo, esa forma de desarrollo puede darle problemas de seguridad y salud a la media y a la larga. Entonces, ahí es donde debemos modular y ver qué otras medidas alternativas o qué alternativas debemos tomar. Muy bien. Muchas gracias, muy interesante. Voy a ir con Sandra a ver si ella, con el tema laboral, nos puede ayudar. Y ya que tengo que teletrabajar y me voy a quedar en casa en un trozo de cocina, ¿quién me paga la silla? ¿Y qué quiere decir eso del porcentaje, o sea, del teletrabajo? Si es menos del 30%, no es teletrabajo. O sea, yo los viernes que tengo teletrabajo no soy nada, estoy en el limbo. Sandra, dinos por favor, acláranos, ayúdanos. Efectivamente, o sea, si estás el 30% y teletrabajas el viernes, que es lo habitual, ¿no? O yo creo que va a ser lo habitual, al principio al menos, pues estás en el limbo. Evidentemente, acuerdos de teletrabajo han habido siempre y es lo que hemos comentado. O sea, el teletrabajo no ha nacido ahora con la pandemia y digamos que hemos visto muchos acuerdos de teletrabajo donde se regulan cuestiones, ¿no? Pero la realidad es que tal como está redactada la norma, si estás teletrabajando solamente el viernes, la norma no te aplica. ¿Quiere decir eso que la empresa no te tiene que dotar de medios? No, pues dependerá de lo que tú acuerdes con la empresa. Me gustaría, antes de entrar a valorar los gastos y los medios, comentar esto, apuntar respecto a lo que ha dicho Raquel del centro de trabajo. Efectivamente, el trabajador tiene que designar cuál es el centro de trabajo y, en principio, eso tiene que estar en el acuerdo de teletrabajo, que es un acuerdo que se tiene que redactar obligatoriamente y que tiene que incluir una serie de puntos, entre ellos este.
En ningún caso se dice que ese puesto de trabajo designado por el trabajador tenga que ser solo uno o que no pueda cambiarse, porque el acuerdo se puede cambiar. Entonces, eso va a generar una serie de problemas, sobre todo, como decíamos, a nivel de prevención de riesgos. Es decir, porque yo tengo un puesto de trabajo evaluado y resulta que ahora me lo cambian y ahora me voy a trabajar tal día a casa de no sé quién y entonces eso va a generar problemas, ¿vale? Bueno, lo apuntaba porque como Raquel me ha puesto como testigo, pues quería comentar. Y respecto a lo que se tiene que asumir por parte de la empresa, bueno, la norma se plantea como derechos, ¿no? El trabajador tiene derecho a que la empresa digamos, tiene derecho a la dotación de los equipos, de los medios y de las herramientas que necesite para trabajar a través de un inventario que tiene que estar en el acuerdo de teletrabajo o también, subsidiariamente, según lo que diga el convenio colectivo, tiene derecho al mantenimiento de esos equipos y se garantiza también la atención cuando haya dificultades técnicas. ¿Quiere decir eso que el trabajador no puede usar sus medios o sus equipos informáticos? No. No, porque de hecho hay otra norma, que es el artículo 17, cuando habla de las garantías, donde sí que se dice que la empresa no puede exigir que el trabajador use su ordenador, pero que si el trabajador lo permite y da su consentimiento, se puede. Por consiguiente, como decía Genís, lo que está pasando y lo que seguramente pasará, sobre todo si el teletrabajo no es al 100%, es que hayan situaciones, digamos, de todo tipo. Habrá empresas que doten y otras que no. La realidad actual es que no se está dotando, estoy de acuerdo con Genís, y en el fondo la norma, en la disposición transitoria, está diciendo que para el teletrabajo, como consecuencia del COVID, se tiene también, digamos, la empresa está obligada a dotar, y la realidad es que a día de hoy, estoy con Genís, no se está, digamos, la disposición en general, del trabajador, todos los medios y todas las herramientas. Y en cuanto a los gastos, lo que hemos comentado, es decir, al principio en lo que eran los primeros borradores de la norma, que generó muchísima controversia, sobre todo a nivel de la patronal, se hablaba de que la empresa tenía que asumir los gastos directos e indirectos. Eso finalmente se eliminó y ha quedado en que, bueno, pues hay un derecho al abono y a la compensación de los gastos, se deberá sufragar y compensar. Por tanto, sufragar es te pago lo que tú gastas, compensar es te puedo dar un tanto alzado, ¿vale? Es decir, y eso se está dando en algunos convenios de empresa ya. Y de alguna manera lo que se trata o de alguna manera se tiene que evitar que el trabajador asuma algún tipo de gasto relacionado con esos equipos, herramientas o medios que la empresa tiene que, digamos, que están vinculados al desarrollo del trabajo. Poco más. Nada se dice de la norma respecto de lo que se está ahorrando el trabajador, ¿no? Porque, bueno, sí que es verdad que en algunos casos, no en todos, pero en algunos casos el trabajador igual sí que tiene un ahorro económico, ¿no? Por el hecho de evitar el desplazamiento. Pero bueno, yo creo que la norma no quería entrar en esto y lo deja pues a la negociación colectiva, que es allí donde se va a tener que negociar todos y cada uno de estos aspectos por sectores. Muchas gracias, Sandra. Realmente veo como que hay mucho, todo como en el aire, ¿no? O sea, ya no solo el limbo de este 30%, sino bastante todo, ¿no? Que si a lo mejor no lo regulas pues con el empleado, según lo que acuerdes, salió que ya las organizaciones, o sea, la asociación de cajas están pagando un tanto a sus trabajadores. Me voy a Genís, a ver, porque Genís, si casi todo el mundo, y que es eso, que lo dice la norma, y no se están poniendo los medios, le está haciendo su PC de casa, entonces el PC de casa, pues a saber si tiene un antivirus, está pasando todo lo que decíamos, si me tienen que pagar un porcentaje, ¿os acuerda cómo puedo dividir la línea o la fibra? Genís, ¿qué tenemos que hacer a nivel técnico? O sea, ¿hasta qué punto tú que te encuentres pues con las empresas o lo que estés revisando de toda esta gente técnica, habláis de este tema de compensación, igual un cierto tráfico se paga porque se puede medir o nadie está diciendo, oye, revísame esto para ver si he de pagar este tanto al trabajador? Pues mira, antes de responder, como que yo siempre estoy ensimismado en la parte de ingeniería, ahora estoy escuchando el punto de vista de Sandra y Raquel y estoy aprendiendo un huevo, porque no me habían planteado nada de lo que comentan, o sea, que genial. Tenemos uno de los caudales de Internet más caros de Europa. A ver si nos vamos acordando de esto. Los precios de la banda ancha en España es que son más caros que en Finlandia. No podemos seguir así. No podemos seguir así. Ya no es cuestión de mirar
cuánto caudal y si se tiene que ayudar o no se tiene que ayudar. Es que aunque no hubiera habido la pandemia, despachando correos electrónicos fuera de horario y haciendo sus pinitos, más o menos la gran mayoría de personas que tienen un trabajo de oficina ya lo hacían. O sea, que es prácticamente implanteable que vayas a contratar a alguien que no tenga internet en casa. Parecería el hombre de Cromañó, ¿no? ¿De dónde ha salido? ¿Ha salido dentro de una cueva? ¿No tiene internet en casa? ¿No se mira nada? ¿Se va? Este tío se va el viernes y hasta el lunes que no vuelve, no ha respirado, no ha vivido. Entonces, pues bueno, desde el punto de vista del coste que significa pues tener un móvil, tener una línea, pues vaya, pues es que es un dineral, es un dineral. A pesar de todo, sí que con lo que mencionas, quiero destacar que es muy distinto una empresa que haya tenido que abordar esta situación y que ya había hecho la transición a la nube previamente por motivos estratégicos y ya disponía de su escritorio virtual, ya disponía de su ecosistema ofimático accesible vía web, empezando por el correo y pasando por la mensajería, que no aquellas empresas que no han querido hacer la transición a la nube por los motivos X y se han quedado como el último mohicano. Estas son las empresas que hoy están sufriendo a nivel tecnológico y de ciberseguridad. Son las que más están sufriendo. Y han sido resistentes al cambio, y lo entiendo, por tal y como se ha comercializado el servicio en la nube. Ligando con lo que tú me apuntabas, Rosa. ¿Vale? Que es, hemos ido y nos están ofreciendo unas soluciones en la nube que es un sitio de trabajo as a service. Y entonces todos son suscripciones. Y abordar una suscripción, pues ya te da palo la suscripción del Netflix, del Spotify, y suscripción, y el Office también es suscripción. ¡Ostras! Y el escritorio virtual también es suscripción. ¡Ostras! Y a veces, cuando se echan cuentas, lo que se prefería, y muchas empresas no han hecho la transición a la nube, porque lo que han preferido era, yo pago 130 pavos y tengo la licencia del Office. Y son 130 pavos que luego ya lo estiraré como un chicle. Pero lo que no quiero es estar suscrito a un servicio de 4 pavos al mes. Y a lo mejor lo que tiene que empezar a llegar es un poder teletrabajar sin la necesidad de estar suscrito a un servicio. Más que nada para rescatar a los resistentes. Y eso liga con lo que me decías de qué caudal necesitamos, qué es lo que nos cuesta. Cuando se piensa en inversión, está clarísimo que si tu infraestructura pues está en Google Cloud, estará con más garantías de disponibilidad, con más garantías de ciberseguridad, que si lo estás aguantando en tu pequeño CPD. Pero cuando echas números, hay gente que se aguanta y lo quiere en su CPD porque no quieren estar suscritos. Bueno, muy interesante. Bueno, se aguantan, pero muchos han hecho como esta transformación digital de golpe, ¿no? Porque le llaman esta transformación digital solo ir a la nube. O sea, creo que ha habido también un fallo de concepto, ¿no? ¿No opinas esto también? Sí. Sí, aquí yo me autoculpo como colectivo de haber tenido conversaciones con compañeras y compañeros de trabajo que asociaban su lugar de trabajo al hecho de que el servidor de correo electrónico estuviera on-premises y agarrado allí debajo de una silla. Y si desaparecía ese servidor y se externalizaba, entonces se dudaría de la necesidad de su lugar de trabajo. Y aquí eso creo que es equivocarse, porque la ingeniería pues afortunadamente tiene recorrido, pero sí que hay perfiles tecnológicos que luchan con uñas y dientes el no externalizar pues para reivindicarse. Eso sí que a veces sucede. Muchas gracias, Denis.
Pues me voy a Raquel porque a nivel de ingeniería, que tiene tanto recorrido, creo que PRL, las prevenciones de riesgos laborales, también tienen largo recorrido, porque tengo la sensación de que más allá de cosas puntuales, si el teletrabajo se convierte en un elemento relevante de estas relaciones laborales, la gestión de la prevención de riesgos laborales va a tener que cambiar en aspectos muy relevantes, como esto que decía de ingeniería. ¿Cómo lo ves, Raquel? ¿Qué cambios tiene que hacer PRL, la Ley de Prevención de Riesgos de la empresa? Y si todos los cumplen. Pues mejor digo algo muy, pero si creo que a algunas empresas les ha cogido musculatura tecnológica, que creo que era lo que apuntaba Genís, en las cuestiones del teletrabajo creo que nos ha cogido con menos musculatura organizativa, es decir, donde creo que hay que trabajar más es en la organización de los equipos, el no sentirse aislado, el poder acompañar, el control, que supongo que será un punto que trataremos. Es decir, la tecnología puede ser un hándicap en cuanto a musculatura que hace falta para desarrollar este teletrabajo. En prevención de riesgos, la tecnología lo único que puede dar es más pausas, más tensión, más estrés, pero en principio los medios tecnológicos del teletrabajo ya era algo que se habían estudiado y evaluado, es decir, la forma de desarrollar el teletrabajo vía ordenador, acceso remoto y tal, es una cuestión que ya se tiene en cuenta en las evaluaciones. Pero lo que sí que da más dificultad es cómo me organizo con mi equipo, con mis colaboradores, con mi superior, con las reuniones, cómo compartimos, cómo podemos entregar el trabajo. Yo creo que aquí, cómo me organizo las pausas, los horarios, cómo coordino aquella reunión con el horario flexible que yo me he puesto con la otra persona flexible que también se lo ha puesto. Yo veo bastante más trayectoria de medidas preventivas organizativas a implantar o incluso organizativas productivas que no las tecnológicas, que ya es evidente que no teníamos la musculatura suficiente como para emprender esta carrera a la que nos ha puesto el COVID, Pero no sé si Genís también le sorprendo con este punto de vista, pero ya digo que yo tengo una visión que en la parte de psicosociales tenemos mucha menos musculatura incluso que en la tecnológica. Es decir, las empresas entiendo que estaban menos preparadas para esta carrera de fondo que nos han planteado. Sí, luego iremos a ello porque creo que estamos hablando todo el rato de medios, digamos, tangibles y tengo por aquí unas preguntas para el final para vosotros de estos medios intangibles. Me voy a ir a Sandra porque a nivel de lo que decía también Genís y también has sacado tú también, a nivel laboral, pues a nivel de regular o de estar, digamos, viendo lo que está haciendo los trabajadores, esto se puede, las medidas técnicas se puede, siempre ha sido factible, pero a nivel laboral, ¿qué puede hacer el empresario o no de control a sus empleados? Bueno, las facultades de control del empresario son las que ha tenido siempre, es decir, digamos que forma parte, ¿no?, de la dependencia, ¿no?, que es un elemento clave en la relación laboral, digamos, está asociada a esa facultad de control del empresario, ¿no? O sea, si no hay control, pues bueno, no hay dependencia y entonces ya no hay relación laboral. Con lo cual, está previsto en el Real Decreto, en el artículo 22, pero también está previsto en el artículo 23 del Estatuto. Prácticamente tiene el mismo texto, es decir, el empresario, pues bueno, puede adoptar las medidas que considere oportunas para controlar y vigilar que los trabajadores cumplan con sus deberes y con sus obligaciones, siempre con el respeto a su dignidad. ¿Vale? Entonces, sí que es verdad que en el Real Decreto se establece que tanto ese control como los medios que se utilicen para trabajar, pues de alguna manera tienen que respetar también la intimidad de los trabajadores y la protección de datos, y que de alguna manera se tiene que utilizar de acuerdo con los principios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad, que al final es el test de proporcionalidad que ya estaba, que existía especialmente, ¿no?, que es que al final todo este tipo de control debe respetar la privacidad del trabajador y debe ser proporcional, digamos, a la finalidad que se está buscando. Es importante también destacar que en la normativa se obliga de alguna manera a establecer una serie de criterios de utilización de los medios, digamos, telemáticos, de los medios digitales,
que, como decíamos, respeten esa intimidad de acuerdo con los usos sociales, con la normativa ya existente y demás, y de alguna manera se implica a los representantes de los trabajadores para que colaboren, ¿no?, en esos criterios que deben establecerse. Y también se emplaza la negociación colectiva para que de alguna manera se regulen en qué medida el trabajador puede usar de manera privada esos medios que son propiedad de la empresa. Y eso es un aspecto bastante importante porque está ligado al tema del control y al secreto de las comunicaciones. Es decir, hay una tendencia de los jueces de entender que cuando realmente hay una prohibición absoluta para que esos medios sean usados a nivel, digamos, particular, parece que la fiscalización de la empresa está más permitida. Y cuando hay una mezcla, bueno, pues de alguna manera se tiene que delimitar, y por eso lo está diciendo la norma, delimiten bien cuándo se puede usar de manera privada, qué es lo que está prohibido, qué es lo que está restringido, pues precisamente para intentar combinar, pues eso, ese poder de dirección, ¿no?, con esos derechos que se tienen que respetar, que básicamente son pues la dignidad, la intimidad, la protección de datos, el secreto de las comunicaciones y también la inviolabilidad del domicilio, ¿eh? Es decir, aquí hay dos, respecto del domicilio, pues bueno, tenemos dos aspectos. Uno que está relacionado con el tema de Raquel, ¿no?, es que la norma sí que especifica que a nivel de prevención de riesgos tiene que dar permiso al trabajador para entrar en su domicilio, lógicamente, y lo dice. Bueno, si hay un técnico que tiene que instalar los equipos informáticos, también el trabajador va a tener que dar permiso para que entre, porque al final el domicilio pues es inviolable. Entonces, bueno, hay una serie de derechos que se tienen que respetar. Ese sería un poco el respeto. Y entonces también entraríamos al consentimiento entonces del trabajador. O sea, si yo ahora tengo que dar un PC al trabajador, porque lo tengo allí y como la norma dice que no puede trabajar con su PC personal, yo he comprado el PC y me voy a su casa a entregárselo. Antes me tiene que consentir, tengo que guardar también el consentimiento, entonces ya me voy aquí a la protección de datos también. Bueno, es que yo entiendo, a ver, el consentimiento, es decir, en el momento que te abre la puerta, ¿no?, al final, bueno, pero si lo tienes por escrito, pues mejor, ¿no?, este tipo de casos. Aquí Raquel igual puede apuntar algo respecto de lo que sería también la evaluación del puesto, ¿no? Yo creo que la norma ahí es muy clara, ¿no? No sé si quieres contar, Raquel. Sí, gracias, Sandra, pues sabías que es uno de los temas que sí que hemos percibido un cambio, es decir, la situación teletrabajo COVID tenía sorpresivamente para los prevencionistas vamos a flexibilizar la exigencia y mediante un autoanálisis que ya incluía la propia norma, mediante anexo, se entendía que podía darse el cumplimiento preventivo necesario a ese teletrabajo COVID. ¿De acuerdo? Con lo cual había una flexibilización, como tú bien decías, fuera de norma porque era expresa, mediante anexo, y una especie de autoevaluación o checklist con lo que se consideraba que se estaba dando cumplimiento a la parte preventiva del teletrabajo COVID. Hay un cambio con esta normativa del trabajo a distancia y el teletrabajo, y es que deja atrás, no prioriza esa autoevaluación, sino lo que dice es que la empresa deberá obtener toda la información necesaria de forma fiable. Es la primera premisa que da. Y después indica, cuando dicha información requiera la visita del técnico, entonces este técnico, este servicio de prevención ajeno propio, el técnico tendrá que justificarlo. A partir de esa justificación es cuando se le pide la autorización al trabajador para poder ir a evaluar en concreto la zona habilitada para desarrollar el trabajo sin que se pueda ir más allá. Pero no es obligada esa visita, es decir, la primera premisa es que obtenga la información de forma fiable, que obtenga los datos. ¿Cómo puede ser eso? Pues los técnicos están desarrollando la creatividad en ese sentido, visitas electrónicas, como podemos hacer reuniones electrónicas, implica fotografías que dejen registro, marcas de lo que se compra, múltiples formas en las que el empresario puede tener una trazabilidad de que se ha asegurado de los medios que se están aplicando, como mínimo que se han puesto a disposición, con después obviamente una declaración responsable de darle uso a dichos medios. No sé si te he contestado, y aquí la dificultad es el volumen, es decir, a efectos de empresa antes tenía un centro de trabajo que evalúa
y ahora pues se le multiplica esto en empresas que tenían múltiples centros de trabajo o tenían centros externos porque solían prestar servicio en otros centros, ya lo tenían muy interiorizado y no era una dificultad, pero en empresas que estaban absolutamente localizadas en un edificio y lo tenían evaluado, el hecho de tener que evaluar más centros sí que les puede suponer un gran cambio. Y más si establecemos posibilidades, como tú apuntabas, Sandra, es que yo puedo designar este sitio, pero puedo cambiarlo. Sí, puedes cambiarlo, pero entonces habrá que evaluarlo. Es decir, el lugar donde desarrolles la prestación de servicios para la empresa tiene que estar evaluada y tiene que ser en términos de seguridad. Y en términos de seguridad, digámosle post-COVID, no COVID. Correcto. O sea, todos los contratos laborales va conforme el centro de trabajo y es el que expones en tus empleados. Ahora entiendo que a nivel de prevención de riesgos, cuando haces las revisiones anuales, si tienes a la gente teletrabajando y ese centro tú no lo tienes nombrado en tu contrato porque son los domicilios de esos trabajadores, ¿qué estará pasando? ¿Estarás incumpliendo con PRL o es porque es COVID se va a permitir estas inspecciones de PRL, de prevención de riesgos que se hacía a los centros de trabajo para ver si el asiento era correcto, la luz era correcta, estaban ergonómicamente bien? Entonces, ahora, estas inspecciones entiendo que no se están haciendo. Yo no las estoy percibiendo, las inspecciones teletrabajo, ya sea COVID y no COVID, no las estoy percibiendo. Sí que estoy percibiendo otro tipo de inspecciones, es decir, han intensificado la actividad inspectora, pero yo no he visto que el protagonista por ahora sea la forma de desarrollo del teletrabajo, porque además tienen hándicap número 1. El domicilio era un lugar al que ellos nunca se habían atrevido, sabían que eran un coto al que no tenían ese acceso habitual como al centro de trabajo. Pero el hándicap número 2 es que tienen que diferenciar entre teletrabajo COVID y teletrabajo no COVID, porque ya digo que el teletrabajo COVID se ha flexibilizado la exigencia y el cumplimiento se da en los parámetros de ese teletrabajo COVID. El teletrabajo habitual de las relaciones laborales, a las que opino como Sandra, tampoco ha venido a añadir mucho esta norma, pero ha venido a recordar y a ponerlo en la palestra, ya estaban establecidos, es decir, los condicionamientos de los requisitos de ergonomía, de psicosociales, de descansos y organizativos, que yo creo que va a ser donde más vamos a trabajar de forma inicial, y ahí le paso el testigo a Sandra. Es decir, yo creo que de los principales puntos de controversia va a ser organizativo, tiempos de descanso, horario, flexibilidad y cómo nos organizamos. ¿De acuerdo? Yo creo que esas cuestiones ya estaban, pero ahora se han disparado su necesidad de desarrollo y de estudio. Muy bien, muy interesante. Voy a ir primero a eso porque con esto que decís, y también lo ha nombrado Sandra, a nivel de hablaba también tanto Raquel como Sandra, estas planificaciones, estos equipos, a nivel de tú que dices, yo estoy encantada con el teletrabajo, creo que es lo mejor porque a nivel de técnico me ha ahorrado, pues bueno, ir a los sitios. Entiendo que entonces todas estas planificaciones que están pidiendo desde prevención de riesgos, desde laboral, esta manera de con los equipos teletrabajar, ¿cómo lo ves tú? O sea, ¿qué herramientas han utilizado? El planner, el Teams, fuera de títulos o de nombrar, ¿cómo se está haciendo que este contacto social no se pierda teletrabajando? ¿Y cómo nos podemos planificar a nivel de proyectos? Antes te levantabas, cómo haces este proyecto, y ahora parece más difícil. Estamos todo el día conectados a las cámaras. ¿Cómo lo ves tú a nivel de IT? ¿Cómo ves con tus clientes? ¿Cómo lo ves en la universidad? ¿Cómo se está planificando todos estos trabajos en equipo? Bueno, 2 meses más y todos ciegos. Porque, vaya, nos pasamos el día delante de la pantalla, ¿eh? Delante de la pantalla, estamos agotados. Eso es así. Y a mí los ojos me hacen chiribitas, es decir, que no ir a la universidad presencial, pues me ahorra unos desplazamientos, pero me tiene delante de la pantalla todo el día. Hay una cosa sobre los análisis y los plannings y todas esas evaluaciones que incluso antes se hablaban de riesgos o no, que se tienen que tener en cuenta,
y es que tenemos ciberseguridad y nos preocupamos por la ciberseguridad solo por una cosa, y es que hay ciberdelincuentes. Hay ciberdelincuentes. Y los ciberdelincuentes y la ciberdelincuencia van al ataque. Y cuando digo al ataque, significa que es igual las horas que te hayas pasado analizando y paralizando en el análisis. O sea que ya podemos hacer mucho análisis, pero que el análisis y esas evaluaciones no signifiquen una parálisis. O sea que el construir los muros de seguridad es alguien que está construyendo los muros de seguridad. Es alguien que está picando piedra y que está subsanando y cuidándose de que las medidas estén implementadas. Y por mucho Excel con probabilidades, alcances y riesgos resultantes que tengamos, esos Excels no nos van a parar ni un ciberataque. No nos van a parar ni un ciberataque. Esos Excels lo único que tienen que hacer es poner en marcha rápidamente gente a trinchera. Pero si nos cansamos con el Excel, si nos cansamos analizando y llegamos ya muertos mentalmente porque tenemos la neurona que nos explota, ya no nos quedan ganas de invertir en las medidas correctoras. Ya no nos quedan ganas. Y tenemos a la gente agotada. Y los cibercriminales, ahora bromas aparte, la situación actual es una sopa prebiótica, es el caldo de cultivo ideal. Ideal. Porque cuando el usuario autorizado, cuando el usuario del sistema de información está en su lugar de trabajo, está en un estado de alerta. Porque estás trabajando, Polín, y entonces estás activo y consciente y enfocado. Cuando estás en casa, el usuario autorizado tiene 1000 inputs, además de los estrictamente laborales. Y estos 1000 inputs lo que hacen es que su atención decaiga desde el punto de vista de notificar una alerta. Y los centros de atención al usuario, los helpdesk, no reciben ya las mismas llamadas ni las mismas notificaciones cuando hay una duda y cuando hay una cosa que no funciona. Y esos indicadores, ¿qué significa? Que la gente ya no tiene dudas, que la gente ya no tiene problemas cuando trabaja en casa. Sí, pero se las apañan. Se las apañan. Como ya no tiene al técnico a mano, oye, pues ya que estás aquí, hazme esto, pues ya que estás allá, me ha pasado esto. Ya no me levanto y veo al informático y le comento la jugada. Está muy lejos y cada uno en su casa, y a mí si no me da algo o me sale una movida rara, pues igual se lo pregunto a mi pareja. Y ese es un error que de alguna manera tenemos que romperlo y que la gente siga teniendo como referente a su técnico de cabecera. No por el hecho de haberte ido a casa, quien te atendía las incidencias, ahora te las va a atender menos, ni tienes que olvidarte de él. Esto también ha aplicado el número de incidencias entrantes, pero bestial, y no es porque no haya incidentes, que hay y a veces hasta más, ¿no? Sino porque se los preguntan en su casa, en su compartir un piso con compañeros, a ti te pasó, estoy totalmente de acuerdo. Muy interesante tu observación, muy buena, muchas gracias. Voy a Sandra, porque Raquel le apuntaba un tema que es mucho más de laboral, como muy bien ha apuntado Raquel, y Sandra nos va a contestar. Y también, aparte, Sandra, de lo que Raquel te decía, que es más pues a nivel laboral, también yo a nivel laboral tengo una pregunta para ti, que es que a nivel del COVID, ¿no? Pues están habiendo pues bajas, pues por lo que sea, pues bajas porque ha cogido el COVID, baja porque tiene que seguir el protocolo de estar X días, entonces pues van a pedir la baja para la empresa. Entonces esta baja no es una baja de salud, sino una baja de accidente, ¿no? Explícanos esto, por favor.
Bueno, sí, desde el primer momento, o desde casi el primer momento, se trataron estas bajas médicas no como una enfermedad común, sino asimiladas a un accidente. Entonces esto, básicamente lo que se pretendía era mejorar la prestación, ¿vale? Porque la prestación de accidentes, el 75% de la base reguladora es más que cuando tienes una baja médica. Y entonces, desde el punto de vista del Estado, se reguló de esta manera para que el trabajador tuviera una mayor prestación a nivel de seguridad social. Eso, bueno, es así. También ha provocado que, en muchos casos, teniendo un tratamiento de accidente, pues haya tenido que complementar la nómina al 100%, porque en muchas empresas los convenios colectivos obligan a complementar al 100%. Entonces, eso también ha tenido un impacto en algunas empresas, ¿no? Pero la realidad es que se ha tratado así, pensando, lógicamente, en el trabajador, digamos, enfermo, ¿no? En este caso. No sé si he contestado a la pregunta. Pero sí. Y a nivel de lo que con Sandra hablabais, a nivel de todo el tema de lo que decía, a nivel de la gente, de esta planificación, todo lo que te comentaba tu compañera también, ¿tú has anotado algo para decirnos? Bueno, estoy totalmente de acuerdo. Es decir, aquí hay un problema, digamos, o un riesgo que yo creo que es muy claro, ¿no? Que es el tema del aislamiento laboral. Para mí es el riesgo de los más importantes, ¿no? Y también de la pérdida de la identidad corporativa. Eso, hay más riesgos, ¿no? Negativos, ¿no? Y también relativos a la fatiga, digamos, informática que comentaba Genís, ¿no? Es decir, de que estamos pues todo el día conectados y, bueno, y la hiperconexión y una serie de cosas, ¿no? A nivel. Pero a mí, sí, estoy de acuerdo con Raquel, y yo diría que el riesgo más importante es el aislamiento laboral. Entonces, ¿cómo nos vamos a organizar? Eso es algo que las empresas, y estoy de acuerdo con Raquel, es decir, se van a poner medios, digamos, o equipos para poder trabajar o teletrabajar, sí, pero vamos a ver cómo nos organizamos. Es decir, las empresas van a tener que hacer muchos esfuerzos a nivel laboral, ya no hablo a nivel de prevención, que también, pero a nivel laboral, sobre cómo van a poder organizarse. Entonces, por eso yo me atrevo a decir que muchas empresas no van a implementar el teletrabajo al 100%. Es decir, lo que se va a hacer es una cosa parcial, porque, bueno, y eso es una cosa que está pasando, ¿no? Es decir, tú teletrabajas unos días, luego hay una serie de días donde tú pues haces presencial el trabajo para poder organizar, para poder hacer reuniones, para poder despachar, etcétera. Entonces, yo creo que evidentemente, como decíamos al principio, ¿no? El teletrabajo ha venido para quedarse. Pues sí, pues probablemente sea así. Es algo que ya existía. El COVID lo que ha hecho ha sido acelerar, afortunadamente, también estoy de acuerdo. Es decir, nos hemos tenido que adaptar todos a esta situación, y yo, digamos, soy muy pro teletrabajo también, igual que Genís, creo que también Raquel, y por tanto yo creo que es algo positivo. Lo que pasa es que hay una serie de riesgos que hay que intentar tratar. Entonces, bueno, uno de esos es, como decías, pues eso, la organización del trabajo. Trabajar por objetivos, tampoco estamos acostumbrados, ¿no? Es decir, por mucho que haya un control empresarial, al final, digamos, no vas a tener a la persona al lado, y eso, pues es, ¿no? Levantarte de la silla, ¿no? Y preguntar, es más complicado. Entonces, la gente se va a tener que autogestionar más, y de alguna forma hay que cambiar la manera de trabajar. Hay que cambiar la forma en la que estamos trabajando. Pero bueno, yo soy optimista. Pues le voy a preguntar a Raquel un tema de temas de salud. Estáis hablando, pues bueno, de salud, de ambas, y de aquí Raquel, a ver si me puede contestar quién me va a pagar el fisio. Porque estamos hablando, pues bueno, solo hablamos de COVID, ¿no? Entonces, a nivel de salud, que ojo, pero si no, todo lo que estáis diciendo, pues mis ojos, me duele la espalda, toda esta salud ya más intangible. A nivel, decían que la gente, pues quieras que no, fuera de todo lo que está pasando, pues estamos más crispados, hay más nervios, psicológicamente está habiendo muchísimos tratamientos. ¿Cómo lo ves tú, Raquel? Dime. Yo veo que desde el punto de vista preventivo, el teletrabajo es una forma de desarrollo del trabajo, con lo cual, a efectos de salud, hemos de conseguir que tenga un efecto neutro. Es decir, nos va a dar igual que sea en presencia, que sea en teletrabajo, debería tener un efecto neutro en nuestra salud. Conseguir esto es difícil porque ya os digo que, sobre todo en la fase de teletrabajo COVID, sin quizás toda esta pedagogía que ha introducido la ley del trabajo a distancia, pues ha implicado esto que decía Genís,
que estamos hiperconectados y además ya no solo tenemos las 30.000 aplicaciones, sino ahora ya estamos con las administraciones, que el Ayuntamiento, que la Generalitat, que tal, a las 2 de la mañana el Telegram y después que me dejen... Eso hay que ponerle coto. Yo entiendo que esta nueva ley, si tiene alguna finalidad aparte, es la de pedagogía, quizás, pedagogía en aspectos, como decíamos, sobre todo la desconexión digital, que es esa gran desconocida. Somos unos viciosos de la conectividad y creo que hemos de aprender las bonanzas de la desconexión, y aquí el derecho viene un poco a intentar imponernos esas, no sé si va a ser una utopía, pero intentar imponernos esas reglas de desconexión necesaria. Y sí, este teletrabajo COVID está llevando una afectación a la salud preocupante, pero ¿cómo la atenderemos? Si el empresario ha cogido una normativa de trabajo COVID y en principio la ha cumplido, al cumplimiento, de reordenarnos. Aquí que se han intentado establecer y volver a reiterar cuestiones que ya están en la normativa para ordenarnos en cómo es un correcto teletrabajo. De ahí hay cuestiones en la norma que yo le destacaría a Genís, incluso que en el propio pacto, que es obligatorio de suscribir entre teletrabajador y empresa, hay que identificar el proceso para las incidencias técnicas, informáticas y organizativas. Es decir, es una de las cuestiones que la ley está obligando al empresario a poner por escrito. Me imagino porque ya habrá detectado esta tendencia que nos decía Genís, ya no tengo el informático al lado, me espabilo como puedo, y entonces las amenazas van campando sin que yo tenga ese nivel de alerta y detección que tenía antes. Pues yo creo que esta norma viene a intentar ordenarnos. ¿Va a ordenarnos a todos? Pues como decía Sandra, yo creo que tiene tantos condicionantes que quizás no va a tener toda la aplicabilidad que el legislador ha pretendido, pero quizás sí que viene a ordenarnos. En cuanto al punto de vista preventivo, ya os digo, el teletrabajo era una forma que ya estaba estudiada, ya estaba analizada, no debería afectar a la salud, pero la realidad es que con este teletrabajo COVID se nos está afectando la salud. Y añadiría una cuestión más, pero una cuestión que no solo de teletrabajo, sería a nivel preventivo, COVID ha sido una injerencia impresionante, como habéis podido vivir en todos vuestros centros de trabajo, porque ha irrumpido no solo la prevención, sino ha irrumpido salud pública. Teníamos una epidemia, teníamos un riesgo biológico cuando hay empresas en las que no tenemos riesgo biológico, y entonces ha irrumpido esa cuestión en los centros de trabajo. Toda esta pandemia tiene una afectación, obviamente psicológica. Eso tendrá también una afectación a los trabajadores, es decir, las condiciones en las que estamos, el entorno también nos afecta, aunque no sea una condición laboral, acabará afectando, igual que el COVID ha venido a implantar normas de salud pública en centros de trabajo, pues entendemos que el aislamiento y ciertas situaciones que tengamos no van a venir ayudadas por la situación emocional de la población después de esta pandemia. No sé si me he explicado de forma correcta, con lo cual no solo está afectando este teletrabajo quizás no aplicado con los parámetros correctos preventivos, sino además en un entorno de esta pandemia se viene con mayores necesidades de atender preventivamente, aunque no nuevos riesgos. Muchísimas. Vamos llamando por las preguntas de la gente, que ya tengo algunas. Entonces, a vosotros, para finalizar, y empezaré por Genís. El teletrabajo, bueno, hemos visto que realmente es que representa todo un cambio del modelo de relaciones absolutamente en todos los aspectos. Entonces, decidme un riesgo y una oportunidad cada uno de vosotros. Empiezo por Genís. Mira, un riesgo es no tener plan. No tener plan. Entonces, yo tengo un plan para este fin de semana, que es de momento quedarme en casa. Pero el primer fin de semana que no tenga que estar encerrado, tengo un megaplan. O sea que cuando nos piden en el artículo 20 instrucciones de seguridad, ¿qué instrucciones? Confeccionar unas instrucciones. Esas instrucciones tendrían que estar confeccionadas
y divulgadas dentro de la palabra que me ha apuntado, que decía Raquel, de pedagogía, y evitar el aislamiento que decía Sandra. Nos piden unas instrucciones de ciberseguridad. Si no las tenemos, eso es un riesgo brutal, porque entonces no hay plan y va el usuario loco. Y la oportunidad es toda. Es toda. Las telecomunicaciones no solo nos tienen que ayudar ahora en momento de pandemia, sino que nos tienen que ayudar sobre todo para salvar el planeta. Y me pongo en plan radical, pero es que si queremos dar un vuelco ecológico y queremos seguir a nuestra querida Greta Thunberg, mejor que teletrabajemos más y nos desplacemos menos. O sea que los beneficios son todos aquellos los que nos podamos imaginar, incluso empezando por animar a la gente a mejorar su vida emocional y emotiva. Yo, todas estas horas que me he ahorrado y he estado con mis hijas, ya no me las quita nadie. Nadie. Ha sido un regalo. Un regalo. Muchas gracias. Sandra, un riesgo y una oportunidad. Bueno, el riesgo ya lo he dicho, ¿no? Bueno, y lo hemos estado hablando, ¿no? Hemos hablado, pues eso, ¿no? Del aislamiento laboral, de la conexión digital permanente. Me gustaría, como hace Genís, ¿no? Me gustaría apuntar más los beneficios o las oportunidades, ¿no? No solamente va a permitir, yo creo, la mayor flexibilidad en la gestión del tiempo, porque además la flexibilidad horaria, aunque no es un derecho absoluto para el trabajador en esta norma, sí que se puede pactar con el empresario. Y yo creo que cuando estás teletrabajando es muchísimo más fácil poder pactar esa flexibilidad horaria y, por tanto, vas a poder organizarte mucho mejor el tiempo, va a haber una conciliación laboral y familiar mejor, va a haber menos absentismo laboral, va a haber menos accidentes laborales en IPRE, va a haber, yo creo, mayor retención del talento y mayor productividad, porque cuando el trabajo no se va a poder imponer, las dos partes van a quererlo y el trabajador lo va a querer. Y cuando el trabajador quiere algo y la empresa se lo da, el trabajador yo creo que está más contento y está más motivado. Y esto yo creo que es una oportunidad. Y si somos capaces de controlar todos los riesgos asociados con la salud, que a mí me preocupan, ¿no? Y sobre todo toda la conectividad, de que no tenemos fin muchas veces, ¿no? Muchos somos ¿cómo se llama? Workaholics, ¿no? Que se llama, y que realmente estamos todos conectados. Si conseguimos sentarnos bien, ¿no? Tener una pantalla adecuada, un ratón adecuado, y realmente conseguimos que todos los riesgos psicosociales estén controlados, yo considero que el teletrabajo puede ser una gran oportunidad y yo pienso destacar más las oportunidades que los riesgos. Raquel, ¿cómo lo ves desde prevención de riesgos, riesgo y oportunidad? Raquel, quítate el mute, por favor. El mute, vale, ahora. Ahora, perdón, que había dado 2 veces. Pues para mí la oportunidad es poner el foco en asignaturas que había que evolucionar, como el tema de riesgos psicosociales. Le hemos puesto el foco. Ya veíamos que era donde teníamos que poner el punto de vista, para dónde iba nuestra trayectoria, pero ahora se ha de intensificar y hemos de poner el foco. Para mí la oportunidad es poder que los empresarios y trabajadores vean cómo desarrollar esa forma de prestar sus servicios mediante el teletrabajo de una forma profesional. Es decir, y el riesgo, que no la confundamos con la situación de excepcionalidad de, bueno, yo con cualquier cosa me voy a casa y como estoy mejor. No, el teletrabajo es una forma de desarrollar el trabajo que debe tener todas las garantías. Para mí ese es el riesgo, es decir, que confundamos, como quiero las bonanzas, pues resto en las garantías, y no, preventivamente el teletrabajo se estaba estudiando y debe tener unas garantías, como decía Sandra, básicamente ergonómicas, pantalla, ratón, tal, organizativas y de descanso, pues requieren más evolución, pero que no nos quedemos anclados en hemos salido para adelante de una forma excepcional, y entiendo que eso es el teletrabajo. Y como no quiero adaptarme a esta norma, pues para mí eso es el teletrabajo. No, pongamos el foco en lo que es en el teletrabajo y pongamos el foco en las garantías necesarias y vamos a profesionalizarlas en esa forma de desarrollo de nuestra prestación de servicios. Muchas gracias. Pues nada, voy a pasar entonces al turno de preguntas, ¿no? Si os parece, porque nos quedan ni 5 minutos
y así poder acabar a tiempo y cumplir. Es muy, muy interesante y realmente espero que dudas que tiene la gente haya solventado. Y solo una cosa antes, el tema de que decís de los medios. También fuera de los medios que hayan de un buen ratón, como decís, una buena pantalla, claro, ¿dónde vivimos? O sea, no todo el mundo vive en unas casas que puedas repartirte, como decíamos al principio, de tener, que tengas un espacio. Entonces, bueno, ya se ha visto al principio, ¿no? Por lo de los niños, ¿no? Como decía Janice, que si los teníamos en casa, pues era más difícil hacer este teletrabajo o lo que yo decía de cuando veíamos las imágenes de la cocina. Pero bueno, esto ya sería otro debate. Voy a una pregunta que la hago en general y que se quite el mutel que me la pueda contestar, pero me nos dicen qué retos supondrá para la CAE, la Coordinación de Actividades Empresariales. Esto no sé si Raquel, Sandra, o sea, ¿qué retos supondrá todo esto del teletrabajo para la Coordinación de Actividades Empresariales? Raquel. A ver, a mí se me ha producido ahora mismo una disrupción mental porque la coordinación de actividades empresariales son dos actividades en un mismo centro. No sé si se debe referir que el centro donde elija, que debe ser su domicilio, también esté su compañero de vida haciendo otra actividad, pero vamos, es que no veo las actividades concurrentes que requiere una CAE en un teletrabajo, al contrario. Cuando uno está en su domicilio, entiendo que no concurre otra actividad profesional al mismo tiempo con otros trabajadores que tengan que interactuar, que es lo que es la CAE. La coordinación de actividades económicas vienen a mi centro de trabajo, pues el informático, pues me tengo que coordinar. Viene el consultor, pues me tengo que coordinar. Estoy en una obra y viene pues el arquitecto a revisar, me tengo que coordinar. Bueno, una obra es una coordinación de obra que es diferente, pero en un centro de trabajo la coordinación de actividades económicas está muy clara porque es un lugar, concurrencia de dos actividades. En un domicilio, concurrencia de dos actividades laborales. Si designo ese lugar donde estoy prestando el servicio de teletrabajo, que es pues un centro de negocio o otro lugar, deberé comunicarlo y ahí puedo estar sujeto. Pero yo no veo esa coordinación, no se me escapa. Entonces me encomiendo a Sandra a ver si ella me puede dar otra pista porque no estoy viendo la coordinación en un domicilio. Pues sí, por favor, Sandra, ¿nos puedes completar un poco lo que decía Raquel y contestar pues a José Luis? Coincido con Raquel. Bueno, además la tema de coordinación de actividades preventivas es más un tema de prevención, pero tampoco entiendo cómo no se refieran a la coordinación entre, pero claro, no es bien lo que la coordinación, pero que igual se refiere a la coordinación entre el centro de trabajo del trabajador y la empresa, pero claro, realmente no es, eso no sería la coordinación, porque es la concurrencia, como decía Raquel, de dos trabajos en un mismo centro. No sé, quizá no estamos entendiendo la pregunta, podría ser. Bueno, no tengo más notas, pero yo creo que es un poco como todo esto, ¿no? Que es como toda la ley, la norma, ¿no? Está despertando mucho debate. Realmente creo que hay gente, pues ya lo vemos, ¿no? Confundida como yo misma y todo lo que está pasando con la norma y lo que decíais de prevención. Vamos a ir finalizando porque voy a dar paso ya pues al presidente y para la coenda de este congreso. Muchísimas gracias a los tres. Realmente ha sido muy, muy interesante y tenemos unos participantes que están aquí hasta ahora y súper bien. Todos estoy muy contenta porque tenemos un índice muy alto que como ayer, que también fue muy interesante la mesa y espero pues que ha despertado todo este interés. Muchísimas gracias, Raquel, Sandra, Janice. Y nada, pues seguís y ya le doy paso a Joan Figueras. Muchísimas gracias a todos los asistentes y doy paso al presidente para poder cerrar este importante congreso y gracias a todos. Joan, cuando quieras. Hola, molt bé. Moltes gràcies. Muchas gracias, Rosa. Bueno, pues el congreso pues ya ha finalizado. Han pasado estos 2 días, estas 2 sesiones. Me gustaría, Rosa, si puedes activar la cámara y acompañarme en este cierre, y también Joan Barceló, el presentador que ha estado con nosotros
durant el dia de hoy. Doncs bé, per fer aquest comiat, us deia ahir, no?, que quan us vaig donar la benvinguda, que desitjava que tots gaudíssiu d'aquest congrés, i ara que això s'acaba, doncs espero i desitjo que les expectatives que teníeu s'hagin complert i que certament hàgiu gaudit del congrés, ja sigui en la seva totalitat, si és que heu estat seguint el congrés durant el dia d'ahir i durant el dia d'avui, o bé si heu assistit a aquella o aquelles ponències que us hagin semblat prèviament del vostre interès. Jo us he de dir que per la meva part us asseguro que de tots els ponents i de totes les sessions n'he après alguna cosa, i de tots i de cadascun d'ells i elles m'emporto ni que sigui una reflexió, un titular, un punt de vista, alguna cosa nova, no?, que de ben segur em serà d'utilitat a la meva feina. Com us deia, doncs espero que vosaltres també pugueu dir que us n'emporteu alguna cosa de profit. És cert que ha estat la primera vegada que hem fet el nostre congrés anual en format online. El comitè organitzador ha treballat de valent perquè això sigui possible, i no és només que el congrés sigui online, sinó que també tota la preparació prèvia, tota la tasca, la feina que hi ha al darrere, s'ha fet online, en reunions en remot, en videoconferències, etc. I donat que aquí tinc el Joan i a la Rosa, m'agradaria també convidar, si estan al Ramsès, que també és l'altre membre del comitè organitzador, i el Carles, si es poden connectar, doncs a tots ells els agraeixo la feina i permeteu-me que els dediqui un aplaudiment per la tasca feta, que molt bé, que això ha anat molt bé. Aprofito també per agrair als patrocinadors del capítol el seu suport al llarg de tot l'any, i els repeteixo, Andornet, Auren, Deloitte, Itaca Auditors, Optimum TIC, IS21sec, i també a les associacions i organismes col·laboradors. I per descomptat, els ponents que han acceptat la nostra invitació de participar en aquestes jornades, però, evidentment, tot això no tindria cap sentit sense vosaltres, no?, els que us heu connectat, els que esteu a l'altra banda, els que us heu connectat, potser des de casa, potser des del lloc de treball, des de la feina, sigueu socis o no socis. La veritat és que no us veiem, però el que sí que veiem és un comptador de persones connectades, que ràpidament va pujant, fins i tot des d'abans de l'horari de connexió, ja hi ha molta gent connectada, i ràpidament va pujar fins a arribar gairebé a les 150 persones, i de manera constant, entre 140 i 150, que heu estat durant aquestes estones. La veritat és que veure aquest comptador ens fa sentir que esteu aquí, que ens esteu seguint, i a més agraïm a aquells de vosaltres que heu participat en el xat, enviant preguntes als ponents, i per això us dic que moltes i moltes gràcies. I finalment, i abans d'acomiadar-me, reitero, ja ho vaig dir ahir, que el que ens agrada és estar en contacte, saludar-nos personalment, fer networking, de manera que esperem que en algun moment, esperem que no sigui gaire llunyà, ens puguem retrobar en persona, cara a cara, i personalment estaré encantat de saludar-vos personalment. Per si cedeixo la paraula a la Rosa, al Joan i al Carles, si voleu dir unes últimes paraules de comiat cap a tota la gent que ens està escoltant, que encara en són uns quants, més de 100. Doncs res, començo jo, si voleu. Moltes gràcies, i ha estat un plaer tant estar un altre cop de presentadora com ara en aquesta taula. Gràcies a tu, Joan Figueres, per confiar en mi, i a tothom per estar aquí organitzant amb vosaltres, que realment ha sigut un repte, i tot ha estat online. Hi ha molts nervis d'ahir, hi ha molts nervis d'avui, però al final ha sortit molt bé i estic molt, molt contenta. També dic unes paraules de part del Ramsès, que no s'ha pogut connectar, i que moltes gràcies també, i que fem molt bon equip, tota la Junta d'Issaca i tot Issaca, amb tothom que ens ha seguit i ens acompanya. Gràcies a tots. Gràcies. Poca cosa queda per afegir. El que sí que vull destacar és que la feina en equip que hem fet els mesos aquests que hem estat treballant, en aquests dies han donat el resultat. Crec que hem tingut un congrés extraordinari, i no és un tòpic perquè ho diem sempre, i sempre diem que el següent té que ser millor que aquest, no?
però penso que hem tingut un congrés molt ben balancejat en quant als temes, els continguts, els ponents. La feina que hem fet presentadors, doncs, tot i que Rosa ho ha fet fantàsticament bé, doncs és minsa, perquè els protagonistes de veritat eren els ponents per una banda i els espectadors per l'altra. Si la participació, així ho sembla, doncs la valoració és positiva, dono per bona la feina i l'esforç que hem fet durant aquest temps i els nervis que hem patit ahir i avui per els temes de connexions, que això ens en riurem d'aquí 2 dies. Així que moltes gràcies a tothom i felicitats, i la feina de l'equip doncs, dona aquest resultat. Moltes gràcies. Gràcies. Bueno, jo per últim, que per favor no m'envieu molts correus demanant-me CPS, que ja els tindré preparats durant la setmana, que això em donarà una mica de feineta. Ja rebreu un correu meu dient, mira, ja teniu els CPS a Issaca, i per l'altre costat jo no he patit tant, potser són ja molts els congressos que porto darrere, i sobretot perquè no tenia que preocupar del càtering, saps? Perquè el càtering cada un de vosaltres heu tingut que fer a casa. Bé, jo el que estic desitjant és trobar-nos una altra vegada presencialment i poder-us, bueno, abraçar o xerrar o veure's, de veure's físicament, perquè jo ja quasi no sé com són les persones físicament. I res, moltíssimes gràcies per estar aquí, moltíssimes gràcies per la vostra participació, evidentment, moltíssimes gràcies a tots els ponents. Jo, com deia Cruyff, no? Gallina de piel de com ha anat tot aquest congrés. Jo crec que podem sentir-nos tot Issaca Barcelona satisfets. Gràcies per l'ajuda de tota la Junta. I una menció especial pel Xavier. El Xavier, que espero que es recuperi molt aviat i que tot vagi bé. I ja està, no tinc res més a dir. Molt bé. Doncs moltes gràcies, Moltes gràcies a tots. I vinga, doncs fins una altra. Suposo que la propera continuarà sent online, però ens anem veient. La pròxima jornada, no? Que serà aviat. Exacte. Fins aviat a tothom. Vinga. Moltes gràcies a tothom. Moltes gràcies. Adéu-siau. Adéu-siau. Adéu.